especial de Los Ángeles Press, y digo especial porque se trata de una situación de emergencia. En Nicaragua, hace varios meses se presentaron represiones muy fuertes en la calle, hubo disparos, hubo balazos, hubo intervención de la iglesia que le pedía al dictador Daniel Ortega que cesara estas represiones, y parece que esto ya había pasado. Sin embargo, en las últimas 72 horas han empezado a ocurrir arrestos, sobre todo de mujeres, de jóvenes mujeres que ya están hartas de que Daniel Ortega se haya convertido en el nuevo Somoza. Mi casa tiene policías afuera y posiblemente sea un inminente allanamiento. Este video saldría en caso me detienen ilegalmente, y quiero dejarlo dicho, lo que ya he dicho en otros momentos: seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja. Daniel Ortega se va. Lo vamos a sacar. Fuerza. Libre para vivir. Esa ha sido la lucha de estos 3 años por libertad y justicia, para que ninguna otra generación tenga que vivir lo que hemos sufrido con esta dictadura. Si están viendo este video es porque la policía ha allanado mi casa y me ha secuestrado, como lo ha hecho con otros liderazgos sociales, políticos, defensores, y también con los más de 120 presos y presas políticas. Yo les hago el llamado a mantener la esperanza, a mantener la movilización, a que la indignación se vuelva en acción y a que logremos la libertad de todos, de Nicaragua. Que nunca más otra generación vuelva a sufrir los horrores que hemos tenido que sufrir. Nunca más impunidad. Ese ha sido también el compromiso. Y recordemos, somos la mayoría. Los Ortega Murillo son una minoría y podemos lograr el cambio. Patria libre para vivir, ni un paso atrás. Buenos días, pueblo de Nicaragua. En el momento en que envío este mensaje, está terminando de allanarse la casa de Dora María Telles y Ana Margarita Vigil, a las cuales la policía del régimen se las ha llevado secuestradas, sin orden de allanamiento, sin orden judicial que ampare tal arbitrariedad. Igual que lo hicieron anoche al allanar la casa de Tamara Dávila, miembro de la directiva de UNAMOS y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y tal como están haciendo en estos momentos en la casa de Suyén Barahona, presidente de UNAMOS, y como de forma inminente lo harán en mi casa, ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas. No es un régimen legal, nuestra lucha sí lo es, nuestra lucha, la del pueblo de Nicaragua, por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios, sí lo es. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme, luchamos duro, murieron muchos compañeros, era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telles y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. Tenemos un especialista en política internacional, que es Federico Campbell Peña. Él es reportero de Canal 11 y le agradecemos muchísimo su iniciativa y su presencia en este programa. Federico, buenas noches. Buenas noches a ti y a Los Ángeles Press, porque en Los Ángeles hay mucho nicaragüense, pero además yo tengo una cuestión emocional.
Fíjate que mi mamá fue pareja del primer embajador sandinista en Madrid en 1980, don Ernesto Mejía Sánchez. Por eso tenemos sus libros en la casa dedicados, pero además tenemos los de otros amigos que hoy podrían estar en riesgo y estamos muy preocupados por su seguridad, como Julio Valle Castillo, el poeta, y como el escritor Sergio Ramírez, que no sé si lo leíste en El País, denunciando Sí. la No represión en alcanzamos a Nicaragua. ver el libro, ¿nos lo puedes mostrar de nuevo, por favor, Federico? Un Este es poquito un más. libro Ahí está. del Premio Cervantes Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, La Fugitiva, dice el libro que nos estás mostrando. ¿Quieres mostrarnos otro? Que además está Buenos Muchachos, que es la historia de la revolución, que se refiere a los muchachos que combatieron. Fíjate que además de don Ernesto Mejía Sánchez, ya fallecido y dedicado, tengo la poesía de Pablo Antonio Cuadra, aunque esta es prosa, pero también tengo la poesía. Pero lo peor es que tengo lo de Margaret Randall sobre la mujer en la revolución sandinista. Margaret Randall, la que fue mujer de Sergio Mondragón. Pero lo peor es que hay otros de Ernesto Mejía Sánchez, que ahorita estaría revolcándose en la tumba con lo que está haciendo el dictador Ortega. Y don Julio Valle Castillo, que era alumno de mi mamá y de Ernesto, que estamos también preocupados por su integridad en México. Fíjate que es tan grave que hoy arrestan a Dora María Telles, la comandanta sandinista que toma el Palacio Nacional, a los diputados de Somoza, con el comandante Cero Edén Pastora, fallecido de COVID en junio pasado, hace un año, y lo toman, salen en autobús, todo está en YouTube, en un camión donde va el cardenal Miguel Obando y Bravo y va el embajador de México, salen al aeropuerto y llegan a México y liberan a los presos nicaragüenses. Fue un golpe a la dictadura de Somoza. ¿Cómo es que hoy detienen también a estas muchachas junto a doña Dora María Telles, la comandanta sandinista, a 4 precandidatos presidenciales, entre ellas a Cristiana Chamorro, la hija de la expresidenta Violeta Chamorro? O sea, la represión desmedida de Rosario Murillo, que además de ser esposa de Daniel, es la vicepresidenta, y de Daniel, que es el jefe del Estado, ya es inconmensurable, ¿eh? Por eso la carta de intelectuales que está en la jornada desde el martes, firman bastantes intelectuales, entre ellos la hija de Paul Leduc, Valentina Leduc Navarro y otros escritores e cineastas, Rosa Marta Fernández, que filmó la alfabetización en Nicaragua, en Semilla, Nicaragua, se llama el filme, Preocupados por Lacayo, que dirigía aquella cosa de la alfabetización. Yo mismo me iba a ir a Nicaragua, nada más que mi mamá no me quiso firmar el pasaporte en el año 80 a cortar algodón. ¿Por qué? Porque los jóvenes se tenían que ir al servicio militar obligatorio, porque Reagan y Bush y la CIA fregaban con la contra desde Honduras y desde el sur, desde Costa Rica a Nicaragua sandinista, y los jóvenes, nadie había que cortar el café y algodón, tenían que irse a defender los pueblos de los ataques y las masacres de la contra nicaragüense, que operaba con la CIA desde Miami. Entonces, ¿qué pasa? Que fue la brigada del CCH Sur con el amigo de Ramsés Ancira, Adolfo Lluvere y Eduardo Bermejo, a cortar café y algodón a Nicaragua, nada más que mi mamá no me quiso firmar el pasaporte, porque yo era menor de edad. Bueno, sí, Federico, bueno, estamos hablando de un asunto muy interesante. Yo quisiera que fuéramos un poquito por partes, porque esto tiene que ver, involucró mucho a México. En ese momento, no recuerdo si el presidente era Carlos Salinas de Gortari o fue un poco antes, pero la CIA empezó a hacer el acuerdo Irán-Contras, en el cual compraba amapola en Irán, con ese dinero compraba armas que mandaba a Nicaragua,
fue un asunto internacional. Ahora recuerdo, el periodista Gary Webb lo documentó y ganó el premio Pulitzer, y muchos años después este periodista Gary Webb se suicidó de 2 balazos en la cabeza. Esto fue la versión oficial. Entonces, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo para darnos contexto de qué año estamos hablando cuando inicia esta de toda la sangre derramada por la Revolución Sandinista, de los argentinos que entraron por el Frente Sur, Jorge Denti, el Pelao Gorrearán y otros que entraron por el Frente Sur. Dicen que por ahí anduvo en San Juan Río Coco el subcomandante insurgente Marcos del STLN y otros internacionalistas, José López Portillo, Sansores Pérez, gobernador de Campeche, apoyando con armas y aviones a la Revolución Sandinista. Cae Somoza el 19 de julio del 79, se hace la Junta de Reconstrucción Nacional, el presidente es Daniel Ortega, el vice es Sergio Ramírez, Violeta Chamorro está en un primer momento, bueno, con otras gentes de la industria privada, del sector privado. ¿Qué pasa? Que se va polarizando mucho, los cubanos se metieron demasiado ahí, en Managua, hasta la fecha, y entonces pues se polariza la cosa. Pero además, ¿qué pasa? Que la contra fastidiando. Por supuesto que vimos la película de San José Mercury News, de Gary Weber, de que se iban las avionetas con armas a Honduras y regresaban con cocaína a Los Ángeles y a Oakland, a los barrios afro de Oakland, más que nada, y chicanos. Y ahí se pulverizaba la coca. En fin, se usaba. ¿Y qué pasa? Que ahora el dictador de Nicaragua, que ha estado ahí por mucho sacrificio, no quiere hacer elecciones libres en noviembre y detuvo a 4 precandidatos, entre ellas la hija de Chamorro, que está en su casa postrada, doña Violeta, pero Cristiana Chamorro está detenida en arresto domiciliario y hoy detienen a Dora María Telles, la comandanta sandinista que tumbó a Somoza. Hoy arresta a Daniel, la Fiscalía Nica. Sergio Ramírez publica en El País el miércoles llamando de atención internacional, porque entre otras cosas, Sergio Ramírez es premio Cervantes, no solo premio Alfaguara de novela, ¿verdad? Es Fíjate, premio Cervantes. Que estoy recordando otra película, no recuerdo, con Anne Hathaway, una película extraordinaria basada en el trabajo de una periodista investigadora que se llama Su Último Deseo. Y para todas las personas que estén ahorita viéndonos y que quieran conocer más el contexto en que se dio esta guerra pues, y la contrarrevolución nicaragüense, pues les recomendamos. Cuéntanos el libro que nos estás mostrando, Federico. Sí, son varias, es literatura nica y revistas que nos dejó don Ernesto Mejía Sánchez aquí en la casa. Incluso cuando existía el periódico Nuevo Diario, ¿ves? Que era suplemento que hacía el Nuevo Diario en Managua. Ahora nada más está barricada y la prensa, afortunadamente todavía está la prensa, no dudo que Daniela quiera censurar, lo cual pues va a ser muy lamentable. Acuérdate que en la Catedral de Managua pues está destruida desde el sismo del 76, es más que un cascarón, y que Marta Sagún, como prometió, nunca la reparó, Lo que sí fui en 2004 con el canciller Derbez a Managua, y ¿sabes qué me encontré, Ramsés? Al lado, en el Palacio Nacional, ahora Palacio de Cultura, el mural de Vladi y de Arnold Belkin despedazándose por la humedad en el Palacio de Cultura de Managua. Hazme el favor. Sí. Te quería comentar, Federico, mi papá fue compañero en la Facultad de Derecho de Chamorro, uno de los fundadores del periódico La Prensa, que rompió, por cierto, con Daniel Ortega. Después el periódico fue, dirigido por su esposa, pero para seguir poniéndonos en contexto, Federico,
¿Cuándo entra Daniel Ortega al poder y cómo es que se va dando este asunto de la dictadura en la que ya se ha convertido? ¿Cuántos años dura la Junta Sandinista en el poder y cómo es que la recupera? No, bueno, en 79 cae Somoza y entra a la Junta de Reconstrucción Nacional, y ya luego hay desprendimientos de la industria privada, se polariza la cosa, y gobierna el Frente Sandinista, pero todavía estaban los terceristas o tercera vía. Sergio Ramírez era vicepresidente, Daniel presidente, Humberto Ortega era ministro de Defensa, pero que había el espacio cultural, Fernando Cardenal era ministro de Educación, Ernesto Cardenal en Solentiname, su isla utópica. Pero ¿qué pasa? Que en las últimas elecciones gana Daniel y Rosario y se hace cristiano de una secta evangélica rarísima, ambos, pero también parece que le entran al yoga y al Hare Krishna y a ondas así de gurús. Y luego, además de gastar miles de córdobas en poner árboles de la vida costosísimos, de latón, y adornar Managua, además van cerrando los espacios democráticos conquistados con largos años de lucha y van censurando. Entonces, como tú bien dijiste, hubo una rebelión hace unos meses, mueren más de 300 personas, la mayoría jóvenes estudiantes, reprimidos por las bandas de Ortega. Eso está documentado. ¿Y ahora qué pasa? Que se acercan las elecciones en noviembre y este cuate desde junio ya está arrestando a los precandidatos que ni siquiera se han registrado en el órgano electoral de Nicaragua. Pero lo que ya la gota que derrama el vaso, a mi modo de ver, es que hoy domingo, junio 13, arrestan a Dora María Telles, la del Movimiento Renovador Sandinista, la comandanta 1 de la toma del Palacio en el año 80, que es ya cuando, no, incluso está la cosa del año 78, porque en 79 ya cae Somoza. Y en el 80, como tú bien dices, es la revolución y la Junta de Reconstrucción. Daniel gobierna del 80 al 90, la contra está muy agresiva matando civiles, y en el 90, en las elecciones, la población, ahora sí que el pueblo, votan por Violeta Chamorro para acabar con la guerra. Y entonces ahí los sandinistas aceptan democráticamente la derrota electoral, estaban ya muy debilitados por la guerra de la contra, y entonces se retira Daniel, y Violeta gobierna y nunca llega la ayuda prometida de la USAID y del gobierno de Estados Unidos, como pensaban en Nicaragua que iba a llegar. Quisiéramos comentarle a nuestro auditorio que nos hace favor de seguir este programa que las condiciones de la lluvia en la Ciudad de México han sido muy fuertes y por esa razón no lo transmitimos como es nuestra costumbre en vivo, y que se trata de una condición de emergencia, porque este domingo 13 de junio de 2021 es cuando se desataron los arrestos de algunas mujeres que podrían ser las próximas candidatas para sustituir a Ortega. Bueno, ¿qué dice la Constitución de Nicaragua, Federico? No, lo que pasa es que la bancada sandinista oficialista impuso una ley que si eres un ONG y recibes un solo dólar del extranjero, ni siquiera de Estados Unidos, sino de cualquier país extranjero, ya eres antinación, anti-Nicaragua y antipatria. Y con ese pretexto están deteniendo a medio mundo cuando la fiscalía no ha comprobado que Dora María Telles recibiera plata del extranjero. Por eso tuvo que ir a la fiscalía con su abogado Sergio Ramírez, el premio Cervantes, a declarar el martes, diciendo que no había bronca, que su congreso que hacía cada año de poetas, lo hacía con su plata, con sus cuates que llegaban a su casa en Managua, en avión y luego a su casa. Y que incluso esta ONG de Cristiana Chamorro es totalmente legal, y ahí están los registros
hablen con el contador de Cristiana Chamorro, no hay nada que ocultar. Es el mero pretexto para reprimirlos y que no haya más que un candidato en las elecciones de noviembre, que además va por su cuarto mandato, se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo, que además ella, además de esposa, es la vicepresidenta. No, si es de película, ¿eh? Sí, Se pero queda corto García Márquez. de película de terror o de realismo mágico, como tú dices. Fíjate que yo por lo menos hace 4 años conocí a jóvenes que habían salido de Nicaragua, que habían sido pues de este frente que apoyaba a Daniel Ortega, y que ahora estaban completamente desilusionados y habían viajado cuando pudieron a Costa Rica y a otros países a exiliarse y en búsqueda de trabajo. Y bueno, Nicaragua en algún momento tuvo un florecimiento, dado que pues hubo la oportunidad de que creciera la economía, de que creciera el trabajo, y hoy están a la altura de Honduras o de Haití o de El Salvador, sí, expulsando muchísima gente. Y esto que tú tienes mucho contacto con la frontera en Tijuana, pues a lo mejor tienes alguna estadística o algún dato que dé una idea de cuánto ha crecido el exilio en Nicaragua. Claro, porque las protestas reprimidas bajaron el PIB y las remesas desde Los Ángeles, Lupita Lizárraga lo sabe, no alcanzan. Y fíjate que Fernando del Paso, el gran escritor mexicano, publicó esto que estás viendo en pantalla aquí en exclusiva, Nicaragua, una historia rica y trágica, por Fernando del Paso. Me da terror es que el gran poeta Ernesto Cardenal, que tanto vimos en Bellas Artes en la Ciudad de México, murió bajo la dictadura de Ortega, y Ortega y Rosario le enviaron al funeral a unos matones que se orinaron en la puerta, profanando el funeral del poeta Ernesto Cardenal, apenas hace poco, hace 2 años o menos. Aquí está su libro. Imagínate profanando el funeral, las juventudes sandinistas, que son porros de Daniel Ortega, profanando el funeral del gran Ernesto Cardenal. Por eso Marco Antonio Campos, un poeta de aquí, sacó la carta en La Jornada, y está todo el mundo en México tan asustado por lo que está ocurriendo en Nicaragua, nicaragüita, como escribió su libro Rosa María Rofiel, ¿tú te acuerdas? Sí, cómo no. Oye, Federico, ahora que, bueno, tantas quejas hay sobre la intervención de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, por intervencionismo, incluso la burla que hizo el presidente de la OEA al accidente en el metro, que provocó una fuerte reacción de México. Pues creo que solamente la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, podríamos dar la presión suficiente para que haya un alto ya a esta represión en Nicaragua, pero tú eres mucho más conocedor que yo en este asunto. ¿Qué podemos hacer los que te estamos viendo, las personas que están sintiendo indignación? Y por supuesto este programa será repartido con toda la comunidad de la Facultad de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y hay muchos extranjeros que querrán saber qué le podrías recomendar, qué podemos hacer. La llamada de alerta es que a este paso no va a haber elecciones en noviembre, porque solo va a haber un candidato y necesitas 2 para bailar el tango, y ya arrestó a los precandidatos con una ley ahí ficticia de la bancada oficialista de Camila Ortega, que es su hija, no la que violó, que es su hijastra, sino que su hija carnal se llama Camila Ortega. Entonces, pues tú te imaginarás. En cuanto a la OEA, pues estuvieron aquí en México y avalaron los resultados el mismo lunes de los comicios de hace una semana, y están en Perú y no han cuestionado para nada los resultados donde ganó el socialista Pedro Castillo. Entonces, aquí la cosa es que no va a haber ni siquiera observadores en las elecciones en Nicaragua, porque no va a haber elecciones reales, porque no son comicios, porque ya arrestó a los candidatos opositores.
que por cierto ganan, ¿eh? Yo creo que el que se postule, si se postula el señor de las manzanas, ese le gana a Daniel Ortega. Por eso los arresta, porque le van a ganar abrumadoramente y no quiere soltar sus negocios y su poder con la Rosario Murillo, que es la esposa. Sí, Y que además podríamos decir que los observadores electorales, pues muy poco confiables han sido. Se supone que en estas elecciones no hubo fraude electoral, pero donde votó Margarita Zavala, que es candidata del PAN, hubo 96% de participación. Bueno, eso ya no pone en duda el acarreo. Pero además de eso, el ritmo en el cual se hubiera votado en esa casilla si no hubieran rellenado las boletas, pues es increíble, y el IFE tampoco ha hecho nada en particular en esa casilla. Claro, todavía no se acaba de calificar, pero hay muchas pruebas de que sí hubo fraude, y en las zonas del poniente de la ciudad, a muchas personas que tienen buena cantidad de dinero, pues obligaron a su personal doméstico, a su chofer y a quien fuera, a que fueran a votar por la alianza PRI-PAN-RD, porque de otra manera los despedían. Entonces, sí hubo una guerra sucia fuerte. ¿Qué ha dicho la FEPADE que dirige el abogado José Agustín Ortiz Pinchetti? ¿Qué ha dicho de esas denuncias? Pues creo que todavía no ha dado una posición definitiva. Ahorita yo siento que la tendencia en México es, mira, pues ya pasó, ya conformémonos con lo que ocurre. Pero bueno, mira, si fueran elecciones libres, que es el que nos ocupa, te garantizo que Elizabeth Mayer, si fueran elecciones libres, iría a Managua. Hoy Irán Moreno, del Centro de Estudios Progresistas Económicos de México, que es socialdemócrata, lanzó un llamado de condena a lo que está ocurriendo en Nicaragua, no solamente porque están reprimiendo el movimiento renovador sandinista de Edmundo Jarquín y de Dora María Telles, sino porque están reprimiendo a todo disidente de cualquier espectro político. No, es una locura. No, en México no podemos todavía ubicarlo bien. No se imagina eso más que en película, lo que está pasando con Daniel Ortega y Rosario. Nicaragüenses en Los Ángeles que piensan que pueden votar en el consulado NICA, yo creo que no les van a permitir al voto en el exterior en noviembre. Daniel está cerrando toda participación, y esos comicios no van a ser comicios, porque no va a haber el candidato opositor, man. Están encarcelados. ¿Cómo va a haber elecciones así? Pues es un asunto, por supuesto, muy grave, y como dice el eslogan de Los Ángeles Press, las noticias que no se ven en tu país. Esperamos que este programa sea difundido a través de Nicaragua. Por cierto, que es para que el gobierno de México retire al embajador en Managua, cosa que Marcelo Ebrard no ha hecho y está muy calladito, cuando México ayudó a tumbar a Somoza, y México siempre ha sido una presencia en Nicaragua, y ahorita están muy calladitos, no se entiende, ¿eh? Sí, cuando así es. No puede ser. Bueno, de hecho, hace muy poco, nuestro embajador en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, con una dignidad admirable como la tuvo Adolfo Aguilar Sincer, condenó el uso excesivo de fuerza de Netanyahu, una persona que insultó a México, que dijo que estaba perfecto que hubiera un muro fronterizo y que entre México y Estados Unidos, y que andaban reclamando los palestinos, que a poco los mexicanos íbamos a reclamar la invasión de 1847. Un tipo verdaderamente insultante. Acuérdate que ya cayó Netanyahu. Hoy cayó Netanyahu con intentos desesperados de prolongar su mandato, haciendo negociaciones en lo oscurito, pero finalmente ya cayó, y no solamente cayó, sino que hay muchos elementos para pensar que en los próximos días va a estar en la cárcel, no por atacar a los palestinos injustamente,
no por estos bombardeos, sino que Netanyahu está acusado de corrupción por haber utilizado recursos públicos para construirse un búnker increíble dentro de Israel, y además habría que mencionar el hecho de que muy probablemente estos ataques de cohetes que llegaban de gas, etcétera, hayan sido puestos por la inteligencia israelí para mantener a Netanyahu en el poder, pero ni así lo logró, afortunadamente. Bueno, pues aquí en redes circula que van a ir a la embajada de Nicaragua en las Lomas a tomar la embajada. Eso está circulando en redes desde hace rato, allá en Lomas de Chapultepec. Pues ya tenemos la primicia y esperamos que tengamos la información en el momento en que esto ocurra. No, y la otra primicia es que está muy preocupada la gente mexicana que se la jugó en Nicaragua. O sea, Berta Navarro, la cineasta, Rosa Marta Fernández, la que filmó la alfabetización, Adriana Mesa, que entró por el Frente Sur con los argentinos y vio a Marcos, y Pedro Valtierra, que tomó las fotos nada menos que de la ofensiva sandinista cuando los masacraba Somoza desde aviones gringos. Entonces, todas esas gentes que jugaron a vida en Nicaragua, Blanche Petrich y toda la banda, están preocupadísimos. ¿Y sabes qué, Federico? Ahorita estoy recordando que sobre el papel de la prensa, sobre el poder de la prensa, había resistido mucho Somoza, pero en el momento en que un camarógrafo estaba filmando, le disparan y él graba su último momento, su propio asesinato. Y entonces ni la CIA ni ninguna organización intromisionista del mundo pudo más. Y entonces, gracias a esta imagen, cayó Somoza. Está la película, tú hablas del reportero de Newsweek, que por eso Jimmy Carter corta el apoyo militar al otro día, o hablas del corresponsal de Notimex asesinado por la Guardia Nacional de Somoza, el muchacho de Chihuahua. Pues yo hablo del que lo filmó, del que estaba tomando película cuando lo alcanzó una bala. En este momento no recuerdo exactamente. Es el gringo de Newsweek. Norteamericano. Y si estas imágenes no se difunden en Estados Unidos, pues quién sabe cuánto más hubiera podido alcanzar en el poder este señor Anastasio Somoza. Pues te agradezco mucho, Federico, si quisieras concluir con algo. En Nicaragua, nicaragüita. Bueno, Federico, pues nuevamente gracias. ¿Algo con lo que quieras concluir? Que aunque esté silenciado y silencioso el gobierno de México, se oye su silencio hasta Managua, pero no se oye el silencio de la sociedad civil que está protestando contra la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.